Buenos días, ¿cómo están? Bueno, daremos inicio a nuestra ponencia del día de hoy. Hoy nos acompaña Francisco Díaz con la ponencia El Sistema de Desarrollo Económico Colombiano justifica la Ley 100 de 1993. Bueno, Francisco es economista de la UPTC, también es especialista en Derecho Público en el sector público y también fue alcalde del municipio de San Mateo en el departamento de Boyacá en el momento de la aprobación de la Ley 100 de 1993. Así que bueno, bienvenido Francisco y el espacio es tuyo. Muchas gracias. Un saludo muy especial para cada una de las personas que se conectan en este momento. Es un placer saludarlos en este momento de aislamiento. Es una oportunidad bonita de conversar sobre un tema de mucha actualidad, que nos interesa a todos, diríamos, porque nos afecta lo más importante, que es la salud y el bienestar de las personas, concatenado con el desarrollo económico de nuestro país. Quiero presentarle un saludo muy especial y agradecerle a CENET, a Juliana Melisa por darme la oportunidad de conversar con cada uno de ustedes por este medio y de eh, compartir algunas ideas, algunas iniciativas y desde luego lo que buscamos en esta hora, en estos 40 minutos que conversemos, es que hagamos un análisis precisamente de cómo el sistema económico colombiano justifica la Ley 100 de 1993. Eso es el modelo neoliberal, el que justifica que la Ley 100 de 1993 se haya dado. Esta no llega por arte de magia, sino que es el producto, es la consecuencia y es la causa de un modelo económico imperante en nuestro país. Quiero comentarles que vamos a trabajar el tema en varias sesiones en las cuales en una primera parte haré una introducción, un breve relato del comportamiento histórico. Luego hablaremos de la esencia de la ley 100 enmarcada en nuestro modelo económico-político y por último hablaremos de unas conclusiones o de unas reflexiones que voy a invitar a todas las personas que están conectadas para que hagamos sus aportes y hablemos precisamente de estas ventajas, de estas desventajas, de la situación del desarrollo ya de la Ley 100, porque ya llevamos para 30 años en ejecución de la Ley 100 del 93. Bueno, entrando en materia, tenemos que decir a cada uno de ustedes que hacemos un análisis que en la década de los 80 se profundiza el sistema político económico neoliberal en toda la América Latina, específicamente o muy especialmente en Chile, en Argentina, países suramericanos como Paraguay, Brasil, y desde luego en Colombia no fue una excepción. Es así como a comienzos de los años 90 y más exactamente en la década de 1990 al 94, en el gobierno de César Gaviria, se presenta la famosa apertura económica. Esta no es otra más que una de las tantas variables que determinan el modelo neoliberal en el cual se enmarca el gobierno y las decisiones político-administrativas de nuestro país. Es aquí cuando se presenta la apertura económica, cuando se empieza con la teoría de que debemos abrir nuestros mercados hacia el exterior con el argumento de que nuestros mercados internos son frágiles, son pequeños y que se les debe buscar mercado
a nuestras mercancías, principalmente a nuestra producción agropecuaria, a nuestras materias primas, dependiente principalmente del sector agropecuario, y que para mejorar el Producto Interno Bruto de nuestro país se debe buscar mercados internacionales, y es ahí donde empieza la apertura económica. Desde luego, si miramos en el sector salud, no fue la excepción, puesto que se venía desde la década de los 80 hablando de reformar el sistema de seguridad social en salud que operaba en Colombia. Se venía hablando de que se debía reformar. Es así como se presenta este proyecto de ley en 1993, y lo que preferencialmente se busca en la esencia es cambiar el subsidio a la oferta, este modelo que venía operando en nuestro país, que era el de subsidiar con recursos del Estado la producción de bienes y servicios, principalmente de servicios de los hospitales, de las clínicas oficiales, y pasar a un modelo en el cual se debía financiar, era el subsidio a la demanda, era subsidiar el acceso a los servicios que producían los hospitales, y dejar en buena parte que los hospitales fueran administrados por particulares. En este momento se habla precisamente de las IPS, de las instituciones prestadoras de salud. Precisamente al comienzo les dejaba en la pantalla algunas diapositivas en las cuales aparecen algunos temas que, si bien no se desarrollan en la conversación, sí ayudan como guía para las personas que están conectadas a despejar algunos conceptos, a ver algunos términos que pueden ser familiares dentro de esta charla. Precisamente en el momento en que se cambia ese modelo de subsidio a la oferta por un subsidio a la demanda, se da con una justificación de que lo público no funciona, de que lo público no tiene calidad, de que no hay competencia, y que precisamente la calidad la hace es la competencia. Y el principal argumento que los legisladores en ese momento de 1993, nuestros congresistas y el gobierno argumentaban, era que en ese momento los ciudadanos, y principalmente las personas que carecían de recursos, las personas más pobres, cuando requerían un servicio de salud, debían hacerlo de forma gratuita, que utilizan unos términos que se hacían de caridad o que se hacían de misericordia. De ahí precisamente que varios hospitales, que al parecer ya no están funcionando, ya fueron privatizados, se llevan estos mismos nombres, como el Hospital de la Caridad, eran los que en ese momento estaban funcionando, y que principalmente eran administrados por comunidades religiosas o por ONGs que recibían, desde luego, subsidios del Estado, y que también recibían algunas donaciones de particulares para su funcionamiento. Para justificar la aprobación de la Ley 100 del 93, se dijo que los ciudadanos más pobres, al hacer uso del servicio de salud, debían recibir un subsidio representado en un carnet. Fue tal vez el gancho más importante para convencer al pueblo colombiano de que era supremamente importante que se aprobara la Ley 100, porque de ahí en adelante las personas independientes, no dependientes, que no estaban vinculadas, que no trabajaban, que no estaban vinculadas a una empresa, podían tener un carnet que les permitiera hacer uso del servicio de salud y recibir un servicio supuestamente igual o mejor
que el que recibían las personas que ya en ese momento estaban aseguradas por el antiguo Instituto de los Seguros Sociales, que era la única entidad oficial que prestaba el servicio de aseguramiento, de pronto al lado de unas cajas de previsión, tanto la Caja Nacional de Previsión como algunas cajas de previsión departamentales y municipales, pero que única y exclusivamente aseguraban a los empleados de las diferentes entidades públicas y en el caso de los seguros sociales que aseguraban a los empleados de las empresas privadas. En el momento en que incluye en la ley 100 un argumento tan, diría yo, lo llamaría tan perverso como es el de dejar de llamar los pacientes para llamar los clientes a las personas que utilizan ese servicio de salud, pues es la mayor identificación con el sistema económico neoliberal que se estaba dando en el momento, donde es el mercado el que regula el sector de la salud. Es el verdadero interés de los legisladores que se da en ese momento, es que se observa que en el sector de la salud se puede desarrollar un verdadero negocio. Y es ahí donde aparecen las famosas EPS, las famosas IPS. Precisamente en las diapositivas daba la definición de EPS y IPS para aquellas personas que de pronto no tengan un concepto claro de lo que son estas entidades creadas por la ley CID. Y desde luego que el sector financiero, la voracidad del sector financiero tuvo esa oportunidad de acceder al capital al gran capital que pudiera manejar las pensiones. Para nadie es un secreto que las pensiones manejan unas inmensas cantidades de dinero y era ahí donde el sistema financiero tenía puestos los ojos para poder administrar todos esos billones de pesos como producto del ahorro de los trabajadores, tanto dependientes como independientes. En los años 90 se justificaba que el negocio sería un sector cooperativo y sin lugar a dudas, en los comienzos, si hablamos de 1993 hasta el 98, el funcionamiento fue dado principalmente por el sector asociativo. Es así como en el momento en que fue ministro de Salud, el doctor Londoño de la Cuesta organizó, precisamente tengo que contarlo, yo siendo alcalde del municipio de San Mateo en el departamento de Boyacá, tuvimos la oportunidad de organizar cooperativas de municipios para que entre esa asociación de municipios pudiéramos brindarle el aseguramiento en salud a esos ciudadanos de nuestros municipios. Y realmente tengo que manifestarlo y contarles que fue una experiencia muy bonita y trajo unos rendimientos y una justificación importante. Eso para hablarlo de el régimen subsidiario. Ya en el régimen contributivo se logró que se hiciera una asociación de cooperativas, las cuales fundaron una cooperativa que fue Salucop, que manejó el aseguramiento en salud durante unos 15 años, diría yo, y sin lugar a equivocarme, con algunos aciertos y con algunas cosas importantes que trajeron para el mejoramiento de la salud y la prestación de este servicio, tanto en el régimen subsidiado como en el régimen contributivo. Es por eso que
en el momento que justificaban la aprobación de la Ley 100, nos hicieron creer que el sistema solidario, que el sector solidario sería el que administraría estos recursos provenientes de la nación y en el caso de el nivel contributivo de los particulares. Pero precisamente cuando el sector solidario empezó a administrar con algunos aciertos estos recursos, esto era coherente con el sistema económico imperante en ese momento. Y es ahí donde empiezan primero a terminar con la asociación, con las cooperativas de municipios que administraban el régimen subsidiado y de igual forma quienes administraban los recursos, en el caso de Saludcop, que le empezaron a colocar cualquier cantidad de trabas y buscar que no tuviera un resultado coherente y desde luego, pues para nadie es cierto los errores que cometió el señor Palacino en el manejo de Saludcop, pues eso ayudó y les dio herramientas para que prácticamente terminaran con esa bonita experiencia de que el sector solidario administrara esos recursos tan, pero tan grandiosos que manejaba el régimen subsidiario. Esa es una breve introducción. Ya en este segundo paso, quiero comentarles un desarrollo de la Ley 100 sin que esto implique una explicación o una cátedra magistral de lo que es la Ley 100 artículo por artículo, sino mirando, como se dice en el tema, cómo está concatenado la Ley 100, cómo es causa y consecuencia de un sistema político-económico vigente en nuestro país. Si hablamos de la Ley 100, tenemos que, de 1993, tenemos que empezar por hablar de sus principios. Los principios de la Ley 100 están, a grosso modo, está la integralidad, está el ampliar la cobertura, está la universalidad, está la obligatoriedad de afiliación de todas las personas, está la solidaridad y la equidad, está la libre elección de la EPS, está la eficiencia, está la calidad, está la descentralización, está la autonomía, está la participación social y la concertación. Desde luego, para nadie es un secreto de que muchos de estos principios pues no se han venido cumpliendo por cuanto en el caso de la calidad, de la eficiencia, es muy difícil asegurar que en este momento se han venido cumpliendo a cabalidad. En este punto que vamos a continuar es bien importante que son las ventajas y desventajas o logros y problemas de la Ley 100 del 93. Yo en este punto quiero exponer algunos logros y problemas y espero que a continuación, si ustedes así lo requieren, si ustedes así lo desean, si hay personas que deseen participar, me gustaría que lo hicieran. Porque de verdad que esto de los logros, todos podemos tener una opinión, todos podemos tener un concepto, todos podemos tener una opinión que hacer. Dentro de los logros, para nadie es un secreto que hubo un incremento en la cobertura. Y es apenas lógico que se diera un incremento en la cobertura. ¿Por qué razón? Porque antes de 1993 no existía el régimen subsidiado, no existía el aseguramiento para los campesinos, para los agricultores, para los independientes, para las personas que no estaban vinculadas a una empresa. Desde luego era lógico que se diera un incremento en la cobertura porque ahí se presentaba el aseguramiento de estas personas, primero de bajos recursos y segundo que no estaban vinculadas por un trabajo concreto a una empresa. El segundo de los logros
es que disminuyó, que bajó la brecha entre ricos y pobres. Eso es cierto porque en el momento en que pues, los más pobres pueden tener el acceso a un servicio de salud, así sea malo, regular o bueno, pero con el solo hecho de poder tener acceso a ese servicio de salud, pues ya rompe un poquito de esa brecha o baja esa brecha entre ricos y pobres. Y también se da la protección financiera del bolsillo de los más pobres. Y desde luego sí es cierto, porque en el momento en que el Estado asume el aseguramiento de esas personas más pobres o de esas personas independientes, le cubre un gasto que podía estar entre el 35 y 40% de los ingresos de las personas independientes o de los más pobres para utilizarlo en salud. Esto ya no lo utilizarían en salud, sino lo podrían utilizar en otros gastos. Si vemos los problemas o las desventajas de la Ley 100, una de ellas es la fragmentación del modelo de salud. Lo que la Ley 100 determinó es que lo más importante es la parte financiera, en contra de la calidad del servicio. Entre menos se gaste en un afiliado, es mejor tanto para las EPS como para las IPS, porque ahí lo que se le mide a la forma de medir el comportamiento de la EPS o de la IPS es por sus estados financieros, por sus balances. Ahí deja de importar la calidad del servicio, la forma como se presta el servicio. En ese momento lo que interesa es la parte financiera. Otro de los desventajas o de los problemas que trae la Ley 100 es que la filosofía que se da es que hay que curar, más no prevenir. ¿Por qué? Porque es que la forma de curar es la forma como se puede facturar, como se puede presentar el ingreso a la IPS atendiendo la atención de la enfermedad, más no la prevención de esta enfermedad. Si bien es cierto, pues la ley 100 incluye algunos apartes donde obliga a las EPS a invertir en prevención, pero sinceramente lo hace en una forma muy por encima, muy sin darle la importancia necesaria a la prevención. Otro de los problemas es la crisis sistemática que se presentan los enfrentamientos de intereses entre los agentes que intervienen en el sistema de salud. Ahí podemos ver cómo las EPS versus las IPS empiezan a tener unos enfrentamientos por pagos, porque glosan las cuentas, por diferentes formas empiezan a presentarse estos enfrentamientos. Igualmente, las EPS con los afiliados, las IPS le dicen al afiliado que no les preste el servicio porque la EPS no les ha cancelado los servicios y desde luego el enfrentamiento de las EPS con los entes territoriales, con los municipios, con los departamentos y sin lugar a dudas el enfrentamiento con los clientes como lo determina la ley 100, como lo llama la ley 100 a los usuarios del sistema. Es aquí donde vemos cómo el cumplimiento de estos derechos a la salud, al mínimo vital, tiene que hacerse cumplir, no porque la ley lo determina, sino porque el Poder Judicial tiene que entrar prácticamente a legislar por medio del sistema de tutela a hacerle valer estos derechos a los afiliados y no porque la ley 100 así lo haya determinado. Poca o nula capacidad regulatoria del Ministerio de Salud. Es claro que uno de los determinantes, uno de los pilares del modelo neoliberal es que el Estado no debe intervenir, que el Estado debe, ahí sí se cumple el principio inglés, dejar hacer, dejar pasar. Es aquí donde se cumple que el principio regulatorio del Estado, en cabeza del Ministerio,
y de la superintendencia debe ser lo más laxo posible para que sean las empresas, porque aquí ya se llama es empresas del sector salud reguladas por el mercado puedan operar y operen sin necesidad de que el Estado intervenga y sin necesidad de que el Estado les regule o les coloque algunas cortapisas. Es aquí donde quiero que alguno de ustedes participe y pregunte u opine respecto a las ventajas y desventajas que tiene la ley 100. Bueno, uno de los principales problemas de la ley 100 en cuanto al tema de pensiones, considero que fue poner en competencia a Colpensiones, que es una empresa comercial del Estado, con las asociaciones, con las administradoras de fondos de pensiones, las AFP. Estas, pues, los dos reciben los aportes de la población trabajadora en Colombia. Considero que al ponerlos en competencia, bajo premisas falsas, como fue cuando se iniciaron las administradoras de fondos pensionales, que es un problema que vino a estallar ya hace algunos años, pero en este momento con los decretos que ha emitido el gobierno en cuanto a las pérdidas de las AFP, haría quebrar a Colpensiones, bajo ese entendido. Considero que las pensiones no son el principal negocio de las AFP. En realidad, pues ellos simplemente se dedican a recibir los ingresos del gobierno, que el gobierno mismo les cede con el manejo de los recursos producto de los gravámenes laborales, y el rendimiento de estos recursos resultan ser los mismos recursos que las AFP le prestan de vuelta al gobierno para financiar obras públicas. En términos generales, pues las ganancias de las AFP son básicamente resultado de las transferencias que le hace el gobierno a Luis Carlos Sarmiento Angulo y al grupo empresarial antioqueño. Entonces considero que es un es no es no es inequitativo, por cuanto Colpensiones es una empresa estatal y los fondos privados no tendrían por qué verse beneficiados de estas situaciones. Sí, yo creo que es importante el aporte que hace Juan Sebastián. Si hay otro comentario, aporte u opinión que deseen hacer, estamos para escucharlos. Sí. Buenos días. Sí, señor, buenos días. Adelante. De acuerdo, pues por lo que he visto respecto al sistema de salud colombiano, que está pues reglamentado por esta pues ley, una de las principales ventajas que yo me he dado cuenta es, digamos que en letras, el acceso universal a la salud. Entonces se supone que todo, por lo menos en la atención a urgencias, se garantiza para todas las personas que están en el territorio nacional. También que pues comparado con otros países donde solo, digamos, donde todo el sistema de salud de por sí es una empresa en el que, digamos, no hay subsidio del gobierno, sino que cada persona tiene que comprar un seguro de salud y pues someterse a esto de que cuando no tenga empleo no va a tener salud, que a veces pasa en Colombia también. Pues sin embargo, cuando las personas están en esto de régimen contributivo, pues me parece que pues en materia de igualdad rompe un tanto la brecha y nos acerca un poco más al concepto del OMS, de salud para todos. Sí, cierto, yo estoy de acuerdo. El caso de la cobertura indudablemente fue uno de los logros indiscutibles de la Ley 100 del 93.
Si alguien más desea participar, lo escuchamos. Bueno, te leo un comentario que nos escriben en el chat. Bueno, nos dicen, creería que una de las desventajas actualmente es la demora para poder adquirir el servicio de salud. Para quienes ganan un salario mínimo o son subsidiados, realmente es muy difícil tener una atención óptima y oportuna. Sí, yo creo que ese es uno de los problemas que ha tenido precisamente la ley 100 y que fuera de que incrementó la falta de oportunidad en la prestación del servicio en el régimen subsidiado, que fue el nuevo que se aparece con la ley 100, también se da en el régimen contributivo en el que ya venía. Por eso hay quienes opinan que el problema se niveló por abajo y no por arriba. En el caso de las personas que pagan un seguro que hacen parte del nivel contributivo, entraron a la misma dificultad de falta de oportunidad para la accesibilidad a una cita médica, a un especialista o a una intervención quirúrgica según el caso. Pues el ponente me corregirá. Tenía entendido que antes pues, de la ley 100 y esta nueva legislación existía una entidad que se llamaba el Instituto de Seguro Social. Si no estoy mal, se trataba de que las personas que eran trabajadoras o que podían pagar ese seguro, tenían, digamos, ciertos privilegios en la atención, y las personas que no podían pagarlo se sometían, digamos, a un principio de beneficencia que tenían los hospitales o centros de salud para tratarlas. En alguna ocasión recuerdo que, eh, pues, por eso, digamos, en el caso de Tunja, el Hospital San Rafael tenía distintas habitaciones, dependiendo, pues, digamos, del nivel socioeconómico de las personas por su aporte a los centros de salud. Pues teniendo en cuenta que esto era algo mucho más centralizado de lo que, sí, mucho más centralizado de lo que es ahorita, pues considero, aparte de esto, que más allá del negocio y esto, considerar que hay una oferta suficiente de servicios de salud es erróneo. Y nos hemos dado cuenta de esto en la necesidad que ven, en la que se ven algunos funcionarios del sistema de salud, perdón, de IPS, de tener que tener varios trabajos. Entonces, pues eso pone, digamos, en evidencia que es un sistema de salud que es insuficiente y que no hace más por invertir para la calidad del servicio, sino por intentar perder, por así decirlo, la menor cantidad de dinero. Sí, desde luego lo que el compañero comenta es muy cierto. Eh, lo que en un comienzo comentaba, de que antes de la ley 100 del 93, el aseguramiento que se daba era por el Instituto de los Seguros Sociales para los empleados de las empresas particulares, precisamente lo que se llama ahorita los dependientes. Para los empleados del sector público aparecían las cajas de previsión tanto nacional como las departamentales y, y municipales o distritales. Pero precisamente uno de los logros, indudablemente, pues es el hecho de poder tener el acceso al servicio de salud, sea mala, regular o buena, por parte de las personas que no tienen posibilidad de pagar. Si alguien más desea, ¿lo escuchamos? Diego Fernando Rocha, te la voy a leer. Dice, si bien esa ley 100 se planteó en una economía cerrada que vivíamos en ese entonces, esta ley debería tener una reforma incluso en el régimen subsidiado. Como bien dice, que este es para las personas más vulnerables, pero sin embargo, para poder acceder a este se tiene que pagar por una cita y en muchos casos este régimen no cubre la totalidad del servicio prestado.
Sí, sí vemos el caso de los copagos, eso es muy cierto. En ciertos niveles de SISBEN, el régimen subsidiado también debe cancelar alguna parte de lo que corresponde a los copagos y desde luego no es totalmente gratuito. Eh, Eso es cierto lo que nos comenta el compañero. Si no hay más intervenciones, continuamos con con la exposición y ya a continuación tendremos la participación de las personas que están conectadas. Me gustaría que hiciéramos, que participáramos para ver un punto muy especial, muy que nos afecta a todos. Es precisamente las premisas sobre las cuales justificaron la Ley 100 de 1993. Aquí es muy importante hacer ese análisis de todos, mirando cuáles fueron las justificaciones en la exposición de motivos del proyecto de ley que el gobierno presentó al Congreso en 1993 para buscar que tanto el Congreso como la sociedad civil aprobaran esta ley 100 de 1993. Una de las premisas que para mí, dentro de mi opinión, es falsa, por no decir de otro nombre, es que decían que lo público es malo, que lo público es malo, que la calidad que prestaban los hospitales por ser del sector público eran de mala calidad, que lo público es ineficiente, que no era oportuno el servicio, que por eso se debía darle la oportunidad al sector privado. Este punto, inclusive si hay conectados profesionales de la salud que hayan trabajado en esos momentos antes de la Ley 100, me gustaría que me dijeran si es válida esta premisa o esta justificación o no. La insatisfacción de los profesionales de la salud era supremamente, la insatisfacción era muy evidente de los profesionales de la salud en estos momentos. Para mí, tengo entendido, y lo que yo alcancé a ver era que, o es que en estos momentos la insatisfacción de los profesionales es mayor, por cuanto un compañero comentaba, los profesionales se ven abocados a trabajar en una, dos, tres IPS o EPS para poder obtener un salario más o menos digno, por cuanto la ley 100, lo que otro compañero opinaba, lo que busca que las EPS y las IPS tengan es ganancia, entonces tienen que pagarle lo menos posible a los profesionales de la salud y desde luego pues eso va en detrimento tanto del profesional como del servicio que produce este profesional. Al final de este párrafo, me gustaría que los comentarios se hicieran y escucharlos por cuanto son de bastante importancia. Un bajo nivel de ocupación hospitalario, precisamente se hablaba que tan solo el 50% de la capacidad instalada de los hospitales se encontraba utilizado antes de 1993. Mala atención de los usuarios, demora en la atención a los usuarios, bajo nivel de aseguramiento. Y es claro que el aseguramiento era muy bajo porque, vuelvo e insisto, antes del 93, pues tan solo los trabajadores dependientes podían tener acceso al aseguramiento en el caso de los seguros sociales o las cajas de previsión. Es muy claro que el nivel de aseguramiento tenía que ser muy bajo. En este punto también quiero darle la oportunidad a las personas que están conectadas para que opinen respecto a las premisas sobre las cuales se fundamentó la aprobación de la Ley 100 de 1990. Me dicen que el tiempo es corto, entonces vamos a dejar las intervenciones para el final, principalmente en las conclusiones.
es evidente que la medición de los efectos de la Ley 100 en el 2011 ya se empezaban a ver estadísticas o mediciones que le preguntaban a los usuarios cuál era el grado de satisfacción del servicio que tenían. Es así como la encuesta nacional de demografía y salud en el 2011 le pregunta y encuentra que en el sector rural el 34.1% decían que el servicio era malo o regular. Y en el sector urbano decía el 22.5% respondía que el servicio era malo o regular. Pues esto ya nos indica que tanta eficiencia y tanta hermosura no se presentó con el desarrollo de la Ley 100 de 1990. Si hablamos de el uso de los recursos, el tema de la corrupción, que es bien importante tratarlo en esta charla, vamos a ver que si bien los recursos de la fuente, o sea, del Ministerio de Salud, hasta llegar al asegurador, o sea, la EPS, han sido claros y no ha habido investigaciones de corrupción en estos manejos. Pero una vez llegan los recursos a la EPS, su trazabilidad no ha sido la más clara. Todos sabemos del uso inadecuado de los recursos que las EPS le han dado, inclusive los escándalos que se dieron con el problema de Salcop, donde los recursos que deberían ser exclusivamente para invertirlos en el sector salud, salvo pues lo que quedaba para el porcentaje que la misma ley determina para gastos de administración, debían ser invertidos específicamente en la prestación del servicio de salud. Y en el caso de Salcop, tuvimos conocimiento de que la EPS hizo inversiones en sectores que no le correspondían. Ahí fue donde supimos de patrocinio de equipos de baloncesto, construcción de campos de golf y otras inversiones muy diferentes a la inversión en el sector salud que hicieron las EPS. Esa inversión se ha entendido que no ha sido la más clara y la más transparente. La Ley 100 de 1993 en su segundo aparte, porque esta contempla las dos partes, una en salud y la otra en pensiones, tenemos que ver que la parte de pensiones lo que habla es de un sistema general de pensiones dividido en un sistema dual. Determina un régimen solidario de prima media con prestación definida, que es el que venía prestando el Instituto de los Seguros Sociales precisamente para los trabajadores de las empresas privadas. Y como en los municipios. Y en un segundo régimen, que es el régimen de ahorro individual con solidaridad, que es precisamente lo que algún compañero hablaba anteriormente, son los fondos privados que entran a competir con el seguro social y desde luego pues es una de las tantas razones que dio para que el Instituto de los Seguros Sociales se terminara y ahora esté funcionando Colpensiones. En este segundo régimen, donde aparece la mano invisible del sector financiero, es donde se necesita, es porque se necesita nutrir producto tanto de los aportes de los patronos como de los trabajadores y de los independientes para manejar esos recursos por parte del sector financiero. Para nadie es conocido la crisis que hoy están viviendo los fondos privados
y la cantidad de afiliados a los fondos privados que están pidiendo, inclusive utilizando la tutela para poderse pasar a Colpensiones por cuanto no les garantizan los fondos privados una pensión segura y oportuna para su vejez. La ley 100 del 93 en la práctica no garantiza los derechos irrenunciables de las personas para obtener calidad de vida, pues ni en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, ni mucho menos en el sistema de pensiones. Puede garantizar a la población el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez o la muerte, que es lo que ampara la pensión, el régimen de pensiones. Pues si una persona no cotiza, es lo más lógico que no tiene derecho a una pensión. En este momento el Estado no ha subsidiado ningún tipo de pensiones para los más pobres. Y lo que la ley 100 sí hizo fue que hizo un poco más difícil el acceso a esa pensión para quienes cotizan, para quienes tienen una vinculación laboral, puesto que incrementó los requisitos para acceder a esa pensión. Pasó de 100 semanas, que eran las que debían cotizar, a 1.300 semanas, y elevó la edad de 55 a 62 años para los hombres y de 50 a 57 para las mujeres. Entonces, pues la ley 100 en ese sentido no fue muy benévola con el ciudadano de a pie. La ley también, una de las cosas que hace ver que no hace más que darle desarrollo al modelo neoliberal es que en su artículo 195 el régimen jurídico contempla que el nombre de las entidades, eso tan pequeño que uno creería, el nombre de las IPS oficiales, los hospitales, deben llevar como antepuesto el nombre de empresa social del Estado. Tiene que verse como una empresa privada que compite en el mercado, que produce mercancías, que tiene que vender mercancías y que tiene que ser competitivo en el mercado, porque eso es lo que determina el sistema económico neoliberal imperante. Para finalizar, yo quiero darles a conocer algunas opiniones respecto a medida de conclusiones de lo que ha sido el desarrollo de la Ley 100 de 1993. La Ley 100 de 1993 no hace más que concatenar el sistema de seguridad social con el modelo económico neoliberal. No es que lo que busca precisamente es beneficiar el capital y las utilidades económicas por encima del bienestar social o utilidad social, porque es que las empresas del Estado lo que deben pensar es en producir una utilidad, pero social, que debe ser medida en la calidad del servicio que se presta. Después de este conversatorio puedo reflexionar que un país o un Estado debe tener una intervención fuerte, principalmente en el sector de la salud. Es el caso más cierto en este momento de la situación en que vivimos, puesto que con esto de la pandemia del COVID-19, los países que han tenido un sistema de salud fuerte, como el caso de Alemania, puede enfrentar con mayor facilidad la crisis que se está dando. Y por el contrario, países como Estados Unidos, como Colombia, como Chile, como Brasil, se le dificulta mucho más enfrentar la dificultad, porque los privados lo que les interesa es la ganancia. Ningún privado les va a interesar el bien común, el bien social, sino la ganancia que les pueda producir este negocio. Entonces, para enfrentar este tipo de crisis,
es donde llegamos a la conclusión que el Estado debe tener un sistema de salud donde él sea el que lo organice, él sea el que lo coordine y ojalá que la mayor parte de hospitales sean del sector público. Dentro de la Ley 100 del 93 existen elementos tan explicativos del modelo económico neoliberal como son que en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, la creación de EPS, la creación de empresas promotoras de salud son privadas para realizar el aseguramiento. Es tal vez a mi modo lo más perverso de esta ley. Si no existiera esa circulación del recurso que sale del Ministerio de Salud hacia las EPS y de las EPS hacia las IPS para últimamente llegarle a los usuarios, yo creo que la cantidad de problemas que se presentarían serían menores y la probabilidad de corrupción se disminuiría. La Ley 100 no es más que una causa y una consecuencia del modelo económico político neoliberal, que sea buena o que sea regular o que sea mala, eso nos corresponde juzgarla de acuerdo a los desarrollos y de acuerdo a la aplicación que se ha venido dando. Esa es como mi conclusión final. En esta parte me gustaría escuchar la participación de muchos compañeros conectados para que opinen sobre las conclusiones de este conversatorio. Muchísimas gracias y de verdad que fue un placer conversar con ustedes y si hay preguntas u opiniones, estaré presente para, si puedo aclararlas o buscar la forma de buscarle respuesta a sus inquietudes. Bueno, muchas gracias por tu intervención, estuvo muy interesante. Personalmente me resolvió varias dudas que tenía acerca de la ley y acerca de la aplicación a nivel práctico. Bueno, entonces se abren las intervenciones pues del público. Primero, bueno, bueno, la idea es que vayan pidiendo la palabra por el chat si desean abrir su micrófono y si no escrito. Mientras eso sucede, yo tengo una idea para decir y es que noté y pues no sé, me parece curioso que durante tu ponencia no nombras a ningún personaje político y específicamente a un expresidente muy nombrado que pues es bien sabido que tiene mucho que ver con esta ley. Entonces quiero saber si, o sea, me parece como curioso el hecho de que no lo hayas nombrado y quiero saber si es, ¿cómo se dice? Como intencional el hecho de no haber tocado el tema político, como haberlo mezclado con el uso práctico de esta ley. Gracias. Bueno, yo creo que lo más importante de este conversatorio era poder mirar cómo la ley, precisamente el ponente de esta ley, no hizo otra cosa que ajustarse y serle fiel a su modelo económico neoliberal al cual él pertenece. Aquí no se trataba de hablar de nombres porque pues eso puede crear controversias y lo más importante es que las personas que escuchan la ponencia se puedan dar cuenta de que el modelo perverso, bueno o malo, depende es de los gobiernos que aplican este modelo neoliberal, que ni siquiera es un modelo capitalista, sino es un modelo capitalista salvaje que ha hecho que el sistema de salud llegue a esta situación. Por sí sola la ley no es mala, el problema radica es en que lo que da es o hace cumplimiento a un modelo económico en el cual estamos incrustados y en el cual nuestros gobernantes le dan fiel cumplimiento a ese modelo económico político. Ok, listo. Gracias. Te voy a leer una pregunta que hicieron en el chat, la hace Alejandra y dice, dado que ahora existe una focalización a la demanda, sería necesario que para un mejoramiento en la oferta del servicio de salud
se haga un cambio en el modelo económico? Si es así, ¿cómo sería para que el sistema financiero no se beneficiara como lo hace hoy? Gracias por la ponencia. Sí, desde luego, desde que no se modifique el modelo económico y político neoliberal, no se podrá modificar esta parte. Eso es claro. En eso tenemos que ser conscientes y la ley por sí sola no hace ningún cambio mientras el modelo económico político no se cambie. ¿Por qué razón? Porque en el momento en que el aseguramiento se dé por parte del Estado, que sería también la propuesta que tendremos que hacer, ¿por qué no mirar dentro de la ley que el aseguramiento se dé dentro de las secretarías de salud de los departamentos y por qué no eh, poder que los municipios de más de 50.000, de 100.000 habitantes puedan directamente prestar el aseguramiento? Es que el negocio en la parte del aseguramiento está en darle la oportunidad a las EPS privadas para que hagan el negocio y convertir precisamente el servicio de salud en un negocio. Es ahí donde está la esencia. Gracias. Diego también me pregunta, en el sentido de que los servicios de salud son algo que requiere un alto capital para mantenerlo, ¿el Estado tiene realmente la capacidad económica de ofrecer salud y seguridad social para todos? ¿Por qué tantas EPS se declaran en quiebra y no pasa nada con las deudas a las IPS que dejan? El negocio del aseguramiento es tan bueno porque es que quien proporciona los recursos para ese aseguramiento es el Estado. Es el Estado el que gira los recursos, en el caso del régimen subsidiado, es el Estado el que los gira. Entonces, si el mismo Estado gira los recursos, ¿por qué él mismo no administrarlos? Entonces, no se necesita de grandes cantidades. En el caso del régimen contributivo, precisamente se podría dar la oportunidad para que hubiera un sistema mixto entre públicos y privados para que prestaran este servicio. Pero en esencia, si vamos a la oferta del servicio de los hospitales deben ser financiados por el Estado. Es el Estado el que debe construir y debe financiar los hospitales porque es de la única forma que puede tener una injerencia directa. Ya que haya corrupción o que haya malos manejos en la administración de los hospitales es otro cuento, pero la decisión, a mi modo de ver, debe ser que el Estado directamente administre, construya, administre los hospitales para tener un control directo, porque es que precisamente, déjeme hacer un comentario ahí, el modelo capitalista, no neoliberal, sino capitalista, indicaba que el Estado sí debe dejar el resto de negocios a los particulares, pero lo que era la justicia, lo que era la salud, lo que era la educación, debías quedar en manos del Estado. Es el Estado el que debe propiciar este tipo de servicios. Gracias. Bueno, la última pregunta es si consideras que antes de la ley el país estaba en una mejor situación frente al manejo de la salud. Yo creo que es que decir que antes de la ley estaba mejor o después no. Lo que pasa es que en 30 años, desde luego, todos los países, no solo Colombia, tienen que haber venido mejorando. Y el hecho de que se haya buscado la forma de buscar el aseguramiento para los más pobres, para el régimen subsidiado, pues desde luego que es un adelanto bien importante. Un compañero lo decía en una intervención, es un adelanto grande, pero es lo más lógico que en 30 años el país tenga que venir adelantando en esa situación porque sería gravísimo que estuviéramos todavía en lo que sucedía en el año de 1990 y no hubiéramos progresado en el mejoramiento del servicio, pero no fue por esencia de la ley 100, sino por la evolución normal que tienen que tener toda sociedad y todo gobierno. Listo, esa es la última pregunta, entonces damos por terminada la charla de hoy.
Gracias a nuestro ponente, gracias a nuestros participantes. Si alguien tiene una pregunta adicional, la puede dejar en el link que dejé arriba en el chat y pues yo le hago Hay una llegar la pregunta pregunta, al ponente. Y, ¿sí? respondamos esa última pregunta. No, creo que ya las hicimos todas. No, ya están todas. Bueno, nuevamente muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron conectadas y de verdad que fue un placer conversar con cada uno de ustedes. Muchas gracias. Gracias, nos vemos en la próxima sesión y contando. Gracias a todos, un abrazo.